Entonces el tema de hoy tiene relación con estas cosas de las que estamos hablando. A ver, a nadie le gusta estar detrás del palo, ¿verdad que no? Como decimos en buen tico, estar detrás del palo. Usted entiende el concepto de estar detrás del palo, ¿verdad? O sea, usted no sabe lo que está pasando. Algo está pasando, pero usted no tiene ni idea, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Decía un amigo, oyó campanas y no supo a dónde. ¿Ok? Entonces, a nadie le gusta estar detrás del palo. A nadie le gusta que estén ocurriendo cosas que no está entendiendo por qué están pasando. Y a veces son cosas buenas y uno dice, bueno, no entiendo, pero gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces son cosas no tan buenas, no tan agradables. Y en esos momentos es muy difícil decir, no entiendo, pero gloria a Dios. No. Seamos sinceros. Bajémosle, por favor, a los teléfonos, pongámoslos en vibrador. Seamos sinceros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son situaciones que escapan de nuestro control. Y los seres humanos queremos tener el control. O sea, queremos saber qué es lo que está ocurriendo. No nos gusta eso de que nos sorprendan a menos de que sea para darnos plata o algún regalo bonito. O sea, las sorpresas no nos hacen tanta gracia cuando no nos están mejorando la dinámica diaria, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es este. Dios siempre tiene un mejor plan. Esa frase me la aprendí yo cuando empezaba a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque empecé a ver a Dios haciendo cosas muy locas, ¿verdad? Porque Dios es un tipo muy raro. Yo lo quiero mucho, es mi papá, pero él es muy raro, hace cosas muy raras. Entonces yo empecé a ver a Dios haciendo cosas raras y yo no entendía qué era lo que estaba haciendo, pero dije, bueno, yo quiero entender que Dios siempre tiene un mejor plan. ¿Mejor que el mío? Sí, ciertamente. Entonces agarré la frase que me grabé en esa época o con la que me conecté en esa época y la puse aquí. Dios siempre tiene un mejor plan. Sí, pero ¿cómo? Porque a veces esa es la gran pregunta, ¿verdad? O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en control. Dios tiene, Dios sabe, Dios siempre tiene un mejor plan. Dios sabe qué es lo que... Sí, pero ¿cómo? Porque yo no entiendo cómo. Yo sé que Él está en control, yo sé que Él está detrás del asunto. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué parte o cómo hago yo para ver a Dios en el proceso de despido? Donde me dijeron, a partir de mañana no tenés trabajo. ¿Cómo hago para ver a Dios ahí? Cuando lo que me inquieta a partir de ese momento es, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar sin trabajo? Y mientras estoy sin trabajo, ¿cómo voy a cubrir los gastos y las necesidades de mi casa? Entonces siempre le surge a uno el ¿cómo? O sea, sí, Él sabe lo que está haciendo, pero ¿cómo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos de situaciones muy raras, muy locas, en las que Dios tenía el control, pero la persona que estaba involucrada en el asunto no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ejemplo, Job. Job ignoraba lo que Dios hacía. Usted y yo sabemos que todo era un plan de Dios, ¿verdad? Porque usted y yo hemos leído en el primer capítulo de Job, ¿verdad? En los primeros versículos donde dice claramente, llegó el día en que los hijos de Dios venían a presentarse delante del Señor y en medio de ellos venía Satanás, ¿verdad? Y entonces Dios se vuelve y le dice, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? Hijo. ¿De dónde venís, hijo? Porque a usted se le olvidó que Satanás es hijo de Dios. A veces se nos olvida que Satanás es hijo de Dios. Entonces, Dios le pregunta, ¿de dónde venís, hijo? Porque dice que estaban presentándose delante del Señor los hijos de Dios y en medio de ellos venía Satanás. ¿Por qué? Porque también es hijo. Hermanos, ¿cómo nos falta a nosotros detenernos a meditar en esas cosas? A veces vamos tan rápido sobre el texto que se nos olvidan esos detalles. Entonces, ¿de dónde venís, hijo? Andaba dándome una vueltilla por la tierra. Y viste a Job, mi hijo, que es
perfecto, intachable, impecable. Ya le echaste un ojito a mi hijo Job. Y entonces Satanás se vuelve y le dice, bueno, ahí está. Job capítulo 1, versículos del 8 al 12, primer versículo dice, entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. O sea, dicho en términos ticos, era como el trapito de dominguear, ¿verdad? De Dios. Satanás le respondió al Señor, pero es que Job respeta a Dios por nada. O sea, decime una cosa, y todo eso bueno que vos hablás acerca de Job, es de gratis. ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país. O sea, el tipo está, como decimos popularmente, a cachete, ¿verdad? Lo tenés en el mejor de los momentos. Pero si le quitara todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara, le dice Satanás a Dios. Pero si me das chance de que yo le quite todo, vamos a ver si seguís hablando también del Job ese que tanto orgullo te produce. El Señor dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a él, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Sabía Job de todo esto? Les voy a decir una cosa, les voy a hacer una pregunta. ¿Se murió Job? ¿Supo Job de todo eso? Nunca. O sea, Job se murió sin saber todo lo que pasó. Nosotros lo sabemos porque alguien lo escribió, porque alguien contó la historia, pero a Job nunca se la contaron. Entonces, Job 2.9 dice, su esposa bueno, ya sabemos qué fue lo que le pasó, ¿verdad? El ganado todo se lo llevaron, o sea, lo arruinaron económicamente, ¿verdad? Sus hijos mueren todos. Primero le dice no lo toque, después entonces viene otra vez el Hijo de Dios, ese hijo que se le salió del canasto, delante de él otra vez a decirle, ¿y ahora qué, mi hijo? De ahí es que me dijiste que no lo tocara a él, entonces de ahí piel en interés de piel, o sea, si no lo toco de ahí, lo material parece que no le importa mucho, pero déjame que le haga algo a él, para que veas. Y Dios le dice, ¿eso crees? Está bien, dale, pero no lo matas. No lo vas a matar. Y entonces lo llena de llagas horribles, dice que se rascaba con un pedazo de teja, o sea, aquello supuraba, los perros llegaban y lamían las heridas, entonces aquello se infectaba todavía más. O sea, ustedes se pueden imaginar cómo tiene ese pobre hombre el cuerpo enllagado, horrible. ¿Ok? Después de todo eso que pasa, está Job en una esquina, hecho un chuica, ¿verdad? No valía nada, o sea, rascándose con el pedazo de teja, los perros en ese plan, y todavía llega la doña, ¿verdad? Bendita sea la señora. Dice, su esposa lo llenó de reproches y le dijo, todavía insistes en seguir siendo perfecto, maldícelo y muérete. ¿No te das cuenta lo que nos hizo? Nos quitó todo lo que teníamos, nos quitó la casa, nos mató a los hijos y todavía estás aquí tratando de serle fiel. No jodas. Maldecilo porque es lo que se merece ese Dios tuyo. Y morite porque de vos no quiero saber nada. Permiso, voy a quitarme esto, hermanos, porque ya me dio calor. Hace un rato hacía frío y ya se calentó, entonces ya me dio calorcito. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que le responde Job a la señora? ¿Qué le respondió? Y él le dijo, como sueles hablar, cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto
Ajá. Entonces, ¿qué? Estás hablando como una tonta. Fatua dice, estás hablando como una tonta. Estás hablando como una estúpida. Vamos a recibir de Dios todo lo bueno que nos dio y lo malo no. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, yo soy fan de Job. En serio, en la vida real. O sea, yo soy fan de Job. Yo no sé cómo ese hombre pudo tener la integridad y las fuerzas para afirmar semejante cosa después de todo lo malo que le acababa de pasar. O sea, no. ¿Se dan cuenta que cada persona tiene un proceso y una relación diferente con Dios? A mí que no me pase ni la 10ª parte de lo que le pasó a Job, porque no sé cómo me iría. Y ese hombre, con todo lo que le sobrevino, todavía está diciendo, bendito sea Señor. Nunca. Y dijo en el 21, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tomaré allá. O sea, de por sí, no traje nada a este mundo. Y cuando me vaya tampoco me va a llevar nada, entonces ¿cuál es el problema? O sea, a ver, hermanos, cuando nosotros analizamos estas cosas, uno dice, ok, ¿a cuál iglesia iba Job? A ninguna. ¿De qué religión era? De ninguna. No había de parte del Dios vivo y verdadero una forma de adoración a Él. Entonces, Job le daba o le ofrecía sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque era lo que decía ¿cómo se llama? El dogma de la iglesia. Era porque así estaba establecido en la ley. No había ley. En ese momento aún no había ley. Y todavía no había iglesia. Y todavía no había dogma. Entonces él no tenía, digamos, una lista de cosas que tenía que hacer. ¿Por qué lo hacía? Porque lo hacía desde aquí. Porque él sentía en su corazón la necesidad de hacer esto. Y él entendía y Dios le daba el entendimiento de que así era como iba a agradarle. Y él lo hacía para agradarlo. No fallaba en esto, pero no era porque nadie se lo dijera. ¿Entendemos esto, hermanos? Esto es muy importante. A veces nosotros queremos que decirle a la gente cómo tiene que adorar a Dios. No, deje que Dios trate con esa persona. Deje que Dios le enseñe adoración por su propia cuenta. Dios puede. Exponga a la gente a la radiación del Evangelio. Porque alguien que es expuesto a la fuerza, al amor, al poder del Evangelio, si Dios tiene un propósito con esa persona va a ser sacudida, esa persona va a ser desafiada, esa persona va a ser inquietada a tomar una decisión. Yo les he contado a ustedes del guerrillero que perseguía en las montañas a aquellos que adoraban al Señor, a una iglesita que se congregaba en las montañas. Entonces fueron al pueblo, borraron la iglesia, le quitaron las Biblias a todo el mundo, hicieron desastres, ¿verdad? Esta guerrilla hizo desastres. Y un guerrillero agarró la Biblia, que le había quitado a uno de los fieles, de los creyentes, y dijo, voy a ver cuál es la razón por la que esta gente loca está dispuesta a morir por esta vaina. Y empezó a leerla. Y terminó entregándole su vida al Señor. ¿Quién le predicó? Nadie. ¿Quién lo invitó a la iglesia? Nadie. ¿Quién le dijo que matar y destruir la propiedad privada está mal? Nadie. Solamente fue expuesto a la radiación de lo que estaba ahí. Y eso fue suficiente para que Dios tocara su corazón y lo transformara. ¿Y usted le va a enseñar a alguien cómo adorar a Dios? ¿Y yo le voy a enseñar a usted cómo adorar a Dios? No, hermanos, yo no vengo aquí a enseñarle cómo adorar a Dios. Yo vengo aquí a exponerlo a usted a esa radiación. Y que el Espíritu le hable. Y que el Espíritu lo toque. Y que el Espíritu lo transforme a usted a la velocidad y en el proceso en que Él tiene con usted. El conmigo es distinto. Amén. Entonces, después de todas estas cosas que le suceden a Job, Job al final dice en Job 42:5, yo solo sabía de ti de oídas, o como dicen algunas otras versiones, de oídas te había oído, te había escuchado acerca de vos. Pero ahora mis ojos te ven.
O sea, todo eso que me contaron, ya lo vi yo en vivo, ya lo vi yo de frente, ya lo experimenté yo. Y me doy cuenta de que se quedaron cortos con lo que me contaron. Amén. Dice el 6, por eso me retracto, dice esta versión, palabra de Dios para todos, por eso me retracto de lo que dije y te pido perdón en polvo y cenizas. Hermanos, cuando yo empecé a ir a la iglesia, al principio era como, voy a ir. A ver de qué me he perdido. Pero como que no quiere la cosa. No muy convencido. Estaba entre, sí quiero, pero no quiero, ¿verdad? Como decía el chavo, sí quiero, como decía el Chapulín, ¿verdad? Sí voy, ¿verdad? Ok. Y llega un momento donde yo me enfrento con eso que dice en el versículo 6 del capítulo 42 de Job, donde yo empiezo a llorarle y a decirle, Señor, perdón. Perdón porque realmente yo no te conocía. Yo no tenía ni idea de quién eras vos. Y ahorita, por el poder del Espíritu de Dios, estoy entendiendo que sos más de lo que me contaron, que sos más de lo que yo me imaginaba. Y estoy súper arrepentido de no haberte buscado antes. Y estoy súper arrepentido de todas las cosas horribles que hice para ofenderte, para ir en contra de lo que vos crees. ¿Okay? Eso le pasó a Job también. Job 42:12 dice, el Señor bendijo los últimos días de Job con más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dice el 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y después dice otros versículos más adelante que las hijas de Job eran las más bellas de aquel lugar. Entonces, ¿por qué esto, hermanos? Porque entonces nosotros estamos en medio del proceso, estamos en medio de lo feo que nos está pasando, estamos soportando lo que está ocurriendo. Normalmente no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo va a ir el proceso y tampoco sabemos cómo va a terminar. Hubiera negociado Job con Dios desde un principio si Dios le dice, mira, hagamos una cosa, yo te voy a quitar todo esto, ¿verdad? Pero al final te va a ir mejor, porque te voy a dar el doble de lo que tenías y te voy a reponer los 10 hijos esos fiesteros y malportados que tenés y te voy a dar 10 hijos sanitos y bien portaditos. ¿Te parece el trato? ¿Qué hubiera dicho Job? No. Gracias, pero no gracias. ¿Verdad? Entonces, había un desafío cósmico entre la luz y las tinieblas. Siempre ha existido esa tensión cósmica entre la luz y la oscuridad, siempre. Y el desafío de Satanás salió de la propia casa de Dios, de sus propios hijos. ¿Usted me entiende? A Dios también le han pasado cosas. ¿Ok? A Dios también le han pasado cosas. A Dios se le corrompió un hijo. Y era un hijo que él amaba. Y lo he dicho muchas veces, si Satanás se arrepintiera, Dios lo perdona. ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿Que no lo perdona? Sí, sí lo perdona. Si Satanás se arrepintiera, Dios lo perdona. Es su hijo. Es su hijo. Pero él no tiene intenciones de arrepentirse, sigue oponiéndose a su papá. Y ya está dictaminado qué es lo que va a ocurrir. Pero si él se arrepintiera sobre la marcha, Dios lo perdonaría. Porque a veces pasan cosas que Dios controla, pero usted no, pero yo no. José padeció para guardar a Israel. Usted se recuerda la historia de José, ¿verdad? Revisémosla rápidamente. Génesis capítulo 37, versículos 20, 27 y 28. Dice, Nueva Versión Internacional, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver cómo terminan sus sueños o en qué terminan sus sueños. Los hermanos de José hablando conspirando para hacerle daño a su hermano. Dice el 27,
Esto se lo dice Rubén, no lo matemos. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, al fin de cuentas es nuestro propio hermano, o sea, no lo matemos, vendámoslo, pero no lo matemos. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. En algún momento pasó por la mente de José la idea de irse para Egipto. Qué chiva, me voy a ir con la túnica esta bonita que me hizo mi papá para Egipto y me voy a lucir allá. No tenía ni la más remota idea de cómo era Egipto y tampoco tenía ganas de ir a dar allá. Pero esta situación lo lleva a Egipto. Génesis 39:4, José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo en toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. José en la casa de Potifar, hasta que doña Potifara le puso el ojo encima, ¿verdad? Porque se lo quería, ya ustedes saben. Y entonces, terminó enchorpado porque como no quiso con doña Potifara, entonces doña Potifara se enojó y se vengó de él y dijo que ella había sido atacada sexualmente, ¿verdad? Por este infiel, por este hebreo. Y lo meten a la cárcel y en la cárcel conoce al panadero y conoce al copero y ya sabemos todo lo que pasa, ¿verdad? 41 de Génesis dice, así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¿Por qué? Porque José le dice al copero, cuando vos estés de nuevo en tu puesto, decirle al faraón, háblale bien de mí. Al copero se le olvidó. Tiempo después, no sabemos cuánto tiempo pasó, no sé, meses, años tal vez, 3, 4 años metido José en la cárcel, ¿verdad? Olvidado por el copero al que le había dado el sueño de que lo iban a volver a poner al servicio del faraón. El faraón tiene ese sueño feo, ¿verdad? Y entonces mandan a llamar a todo el mundo y al final dice el copero, vos sabes una cosa, su majestad, es que yo me acuerdo de un hebreo que había en la cárcel conmigo cuando vos me mandaste a la cárcel por aquella torta que me jalé. Y tuvimos un sueño, el panadero y yo, y este hebreo le interpretó el sueño al panadero y me interpretó el sueño a mí y le dijo al panadero que le ibas a cortar la cabeza exactamente como lo hiciste y me dijo a mí que me ibas a restituir al puesto exactamente como estoy ahorita. Entonces dice faraón, mándenlo a traer. Entonces faraón le cuenta el sueño a José, José interpreta el sueño y faraón dice, la verdad es que ¿quién mejor que este chavalo para que se haga cargo de todo esto? Él sabe lo que va a pasar. Entonces dejemos que él se encargue. Ya había demostrado ser un buen administrador con Potifar, ya había trabajado bien dentro de la cárcel, o sea, era la persona correcta. Entonces le da su anillo y se convierte en el segundo en Egipto. Después de Faraón, solo Faraón tenía más poder que José. O sea, José era la mano derecha de Faraón en esa época. Y probablemente era un hombre bastante joven. 45, 5 y 7 dice, pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Está hablando con sus hermanos, ya cuando él se revela, ¿verdad? Cuando llegan las tribus de Israel a Egipto, ¿verdad? A comprar el trigo y sucede toda la trama, ya ustedes lo saben. Al final, José se identifica. Yo soy el hermano ese que ustedes querían matar y que después se lo vendieron a los madianitas, soy yo. Entonces les dice aquí, pero ahora no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, tranquilos, no los voy a matar ni les voy a hacer nada malo. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. ¿Sabía José lo que iba a pasar? No. Cuando está metido en la cárcel, o sea, ¿él está consciente de que la cosa iba a mejorar? No. Está metido en la cárcel. Cuando la mujer de Potifar lo injuria, ¿él sabía que de eso iba a salir algo bueno? No, no parecía que iba a salir nada bueno, ¿verdad? Cuando le salva la tanda al copero y el copero se olvida de él, o sea,
Tampoco él pensaba que la cosa iba a ir bien. Y al final termina siendo el segundo en Egipto. Usted se puede imaginar la cara de Potifar cuando ve a José como el segundo de Egipto. Usted se puede imaginar la cara de doña Potifara cuando se da cuenta de que aquel que estuvo acosando y que terminó levantándole un falso y metiéndolo a la cárcel era el segundo después de Faraón. Que perfectamente bien, con el poder que tenía, pudo haber dicho a Potifar y a la doña, me los traen para acá porque tengo una cuenta pendiente con ellos. No lo hizo. Pero Dios hace cosas raras, muy raras. Y a veces las cosas muy malas que están pasando ahorita, que nosotros no entendemos, tienen un propósito en Dios. Yo no sé si usted ha visto esta iglesia con más de 500 personas, en sus sueños, en sus ilusiones. Y usted dirá, somos 20, ¿cómo vamos a llegar a 500? Espérese. ¿Cómo va a suceder? No tengo idea. Va a suceder muy probablemente. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente que esté dispuesta a hacer su trabajo. Amén. El de Dios, no el de ellos. ¿Por qué nosotros no vendemos tamales? El otro día me pregunté eso. ¿Por qué nosotros no vendemos tamales? ¿Por qué no hacemos ventas de garaje, ese tipo de cosas que hacen otras iglesias? Porque yo creo que esta iglesia es de Dios, no mía. Y yo no creo que yo necesite ayudarle a Dios a hacer lo que Él va a hacer. Yo no creo que yo necesite hacerlo. Ahora, si Dios me dice a mí, necesito que hagas tamales, entonces voy a hablar con Melanie, con Maricel y con Eduiges y hermanas, hay que hacer tamales, ¿verdad? Ahora venga para que envuelva tamales o venga para que amarre, o sea, pero si Dios me lo dice, pero Dios no me ha dicho a mí que haga tamales. Dios no me ha dicho a mí que haga venta de garaje, o sea, no me lo ha dicho. Entonces, mientras Dios no diga eso, yo sigo creyendo que la iglesia es de Él y que Él va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Porque Él puede sacarlo de donde Él le dé la gana, porque Él es el dueño de todo. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces yo me desinflo cuando vengo un domingo en la mañana y veo a 5. Y el resto nunca vino, nunca apareció. Yo digo, ¿cuándo vamos a hacer 50? Si somos 20 y vienen 5. Yo digo 50. Y tal vez Dios está pensando en cientos. Y yo humildemente pensando en 50. Y Él está diciendo, papito, espérate para que veas lo que va a pasar con esta gente. Espérate para que veas en lo que voy a convertir esta semilla que yo sembré en Llorente de Tibás. Espérate, porque la semilla es mía. Porque la iglesia es mía. Y yo sabré cuándo. Vos solo tenés confianza, tenés fe y decís, perdón, como dijo Job, Dios trajo 20 el sábado, Dios trajo 5 el domingo, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios entrenó a David con leones y con osos, convirtiéndose en el rey guerrero. Ya conocemos la historia de David, ¿verdad? Primero de Samuel 17, 34 al 37, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Usted sabe qué edad tenía David cuando contó eso? ¿Ah? Por ahí. Era un chiquillo como de 15, 16 años. ¿Usted se imagina un carajillo de 16 años agarrándose con un oso? ¿O con un león? Quitándole una oveja que ya se llevó. O sea, no es que está espantándolo y haciéndole feo para que se vaya. No. Ya el león tiene la oveja, ya la agarró, ya la lleva en el hocico. Y el carajillo ese sí iba a darle palo al león para que soltara la oveja.
Y si el león lo atacaba, él le daba más duro hasta que lo matara. Un chiquillo de 15 años. Eso se lo está contando David a Saúl. Dice, ¿y vos quién sos? ¿Y cómo estás seguro de que vas a derribar a ese fulano? Si ese es un gigante, o sea, ese tipo ha sido guerrero toda su vida, ha sido entrenado para eso, mide como 4 metros de alto, o sea. Entonces, no, su majestad, es que el tema es este, cuando yo voy a cuidar las ovejas, lo que pasa es esto, esto y esto, y entonces por eso yo sé que yo sí puedo. Dice el 36, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. O sea, si yo he matado osos y leones, ese, no es nada. ¿En quién estaba confiando David? No estaba confiando en sí mismo. O sea, si él se veía, si él se volvía a ver a sí mismo y volvía a ver el gigante, dice, estoy listo para la foto, o sea, no lo voy a lograr. Pero él no estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en el Dios al que ese glandulón estaba ofendiendo. Digo, ¿quién es este para que venga a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es ese muerto de hambre? ¿Y qué pasó? Lo derribó con una piedra. Y con su misma espada le cortó la cabeza. Porque esas situaciones difíciles que estaba pasando David era para entrenarlo. Era para que él estuviera preparado para lo que seguía. Entonces, ¿por qué usted se asusta cuando la cosa se pone fea? Véalo como entrenamiento. Dios está entrenándolo a usted en ese momento para lo que sigue. ¿Ustedes creen que los soldados van a la batalla? O sea, nada más los agarran, les ponen un uniforme, les dan un fusil y le dicen, vaya, mátese. No. Hay un proceso de entrenamiento muy estricto, muy riguroso, porque ellos necesitan primero convertirse en soldados para poder ir al campo de batalla. Usted necesita primero convertirse en un verdadero hijo de Dios, tener el ADN de Dios, tener la identidad o sea, metida en su cabeza, en su convicción de quién es usted, para que usted pueda ir, a partir de ahí, ir a enfrentarse a lo que sea. ¿Por qué yo le tenía tanto temor a los espíritus de oscuridad? Porque yo no sabía quién era yo. Cuando el Señor me habla, cuando el Señor me confirma mi identidad, me dice quién soy yo, un día me dice, ¿y por qué vas a llamar a otro si vos podés hacerlo? ¿Por qué vas a llamar a otro para que eche lo que hay en esta casa o en este lugar si vos podés hacerlo? Yo te di a vos autoridad. Y vos podés usar tu autoridad y lo que hay aquí, con tu autoridad lo podés sacar de aquí. Y era un cambio radical, porque yo les tenía miedo. Literalmente les tenía miedo. Y de tenerles miedo, ahora me tocaba enfrentarlos y decirle, te vas de aquí. No por mí, no porque yo soy muy carga, no porque yo ahora soy un Jehová Junior, dijo alguien por ahí. No, sino porque yo tengo una autoridad que Dios me dio. No es por mí. El oficial de tránsito no se para y detiene un carro porque él siente que él puede pararlo con sus manos, no. Él se para y detiene un carro porque él sabe que va vestido de uniforme, con una investidura que le da autoridad. Y esa investidura tiene que ser suficiente para que le haga así a alguien y ese alguien se orille, ¿sí o no? Él no cree que él pueda parar un carro con su fuerza, no, él sabe que no, que si se le para enfrente al carro al tratar de pararlo le va a pasar por encima. Él está confiando en la autoridad que tiene, en la investidura que tiene. Y era lo que pasaba con David. David no estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en la investidura que él tenía, en el proceso de Dios y en la convicción que él tenía de que aquel grandulón no tenía por qué ofender a los ejércitos de Dios. Y que si nadie estaba dispuesto a demostrárselo, él iba a ir a demostrárselo y Dios lo iba a respaldar. El 37 dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. ¿Qué dijo? ¿Yo puedo matarlo? No, dijo, no, el Señor que me ha librado de osos y de leones, me puede librar de ese también. Su confianza no estaba puesta en él.
Estaba puesta en el Señor, que le había librado de los osos y de los leones. Cuando usted supera una crisis, ¿qué dice? Lo logré. Eso es lo que dice. O dice, gracias Señor, porque sin vos no lo hubiera logrado. Gracias Señor, porque sin vos no lo hubiera logrado. Esa es la convicción, esa es la fuerza, esa es la identidad que usted necesita tener aquí y en su espíritu de quién es usted y por qué usted puede enfrentar ese desafío y por qué usted puede salir bien parado, porque usted no lo hace en sus fuerzas, lo hace en las de Dios. Amén. Dios no te llevará donde su gracia no te proteja. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Dios no te va a llevar más allá de donde su gracia te pueda proteger. Dios no te va a meter en un enredo donde no puede protegerte o librarte. Hermano, hermana, salud. Eso no va a pasar. Si Dios te dice, te quiero aquí, Él sabe por qué te quiere ahí y Él sabe que durante el tiempo que estés ahí, Él te va a guardar. Ahora, si vos decís, Señor, es que yo quiero ir a las naciones, yo no te he dicho que vayas a ningún lado. ¿Querés ir a las naciones y no has evangelizado ni la cuadra? No les has hablado ni a tus compañeros de trabajo ni a tus vecinos y querés ir a España. Y querés ir al mundo musulmán. ¿Ah? Y ni siquiera, o sea, querés ir al mundo musulmán a hablar un idioma que ni siquiera hablas y al vecino tuyo que sí habla tu idioma ni siquiera le decís absolutamente nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el punto? Dios no te está mandando. Entonces no seamos jupones, hermanos. Si Dios no nos envió, no vayamos. O sea, si Dios no dice esto es lo que quiero que hagas, no lo hagas, porque te vas a meter en un problema. ¿Por qué nosotros no hemos alquilado un local? Porque Dios no me ha dicho, este es el momento. Ahora sí, dígale a Maricel que tiene que dar 50, dígale a Walter que tiene que dar otros 50, dígale a Duiges que tiene que dar 100, dígale a Angélica que tiene que dar 30, dígale a Melanie que tiene que dar 20. Entonces, entre todos, completamos lo del alquiler. Dios no me ha dicho eso. No, ni a mí, dice Angélica. Lo recibo porque el Señor tampoco me ha confirmado esa palabra, dice Angélica. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero hay quien, o sea, por la presión o por la ilusión de que un lugar y que qué bonito y que aquí y que allá se meten en ese enredo y después empiezan a meterle la mano en la bolsa a la gente porque no pueden hacerlo de otra forma. El día que Dios me diga, ahora sí papá, llegó el momento, Él sabe de dónde va a salir la plata para que eso ocurra. Él sabe de dónde va a salir la plata para que eso ocurra y yo voy a ir allá sin miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él sabe lo que está haciendo. Esa es la convicción que necesitamos, hermanos. Entender que Dios no nos va a llevar a donde su gracia no nos proteja. Pero no vaya usted solo porque entonces eso enredo. ¿Me entiende? No vaya solo, donde Dios no lo mandó. Este nos lo vamos a brincar porque estamos en tiempo. Vamos a hablar de Pedro rápidamente. De impulsivo pescador a pilar de la iglesia. Lucas capítulo 5 versículos 3 al 7 dice, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos. Pedro, pescador, no muy exitoso parece, ¿verdad? Había trabajado toda la noche y no había sacado ni un solo pescado, ni uno. Y el Señor, después de usar su barca, le dice, Pedrito, vamos a pescar.
¿Qué? Vamos a pescar. A pescar, pero estuve trabajando toda la noche. No saqué nada. Ya es de día, no se pesca de día. ¿Y vos querés que vayamos a pescar? Bueno, está bien, porque vos decís, vayan, vamos a pescar. Echar las redes. ¡Fum! Cargada como nunca en la vida la había visto. Tuvieron que llamar a los hijos de Zebedeo para que vinieran con la barca para poder entre las dos tratar de sacar todo lo que habían pescado. Y las dos se hundían. ¿Alguna vez había soñado Pedro con una pesca de ese tamaño? Jamás en la vida. Pero Dios tenía un plan. Siempre tiene un plan. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderlo, a regañarlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te va a pasar. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Tenía mala intención Pedro? No. Nada más estaba diciendo: es que este Jesús sí es negativo, que lo van a matar. Vení Jesús, vení un momentito. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? A vos no te va a pasar nada malo. Vos sos el Hijo de Dios, tranquilo. Y se vuelve el Señor y le dice: andate de aquí, Satanás, porque estás viendo las cosas como las ven los hombres, no como las ve mi Padre. Y ahorita me está haciendo piedra de tropiezo. No me estás ayudando, bocón. Mateo 16, 16 al 19, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y el pescador se convirtió en el pilar principal de la iglesia una vez que el Señor Jesús regresó al cielo. El bocón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Solo Dios sabe lo que está haciendo. Usted confíe. Déjese llevar por el proceso de Dios. No empiece a inventarse en su cabeza: es que el Señor me habló a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana estaba roncando, usted no sea payaso. Yo escuchaba: no, es que el Señor me habló a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Tal vez te despertó a las 3 de la mañana, gloria al Señor. Tal vez lo que estás haciendo es blofeando, es hablando paja. Porque ni Dios te despertó a las 3 de la mañana, ni lo que estás diciendo te lo dijo el Señor tampoco. Sea obediente, escuche la voz del Señor y haga lo que Él dice, pero no haga lo que Él no dijo, ni diga lo que Él no dijo. Amén. Entrega a Dios tu camino y Él hará. Confía en el Señor, Salmo 37, 3 y del 5 al 7. Confía en el Señor y haz el bien. Se haga las cosas bien y confía en Dios. Establécete en la tierra y mantente fiel. El 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Sométase, dijo Angélica. Sométase. Ve, por lo que yo decía que esto tenía un hilo conductor. Sométase a Dios. Antes de empezar a reprender al enemigo, antes de empezar a reprender al demonio, sométase a Dios. Ese es el primer paso. ¿Qué dice el primero? Confíe y haga el bien. No es confíe y haga lo que le dé la gana porque Dios siempre lo va a alcahuetear. No. Haga las cosas bien, confíe en Dios y del resto se encarga Él. Amén. Encomienda al Señor su camino, confía en Él, otra vez la palabra confianza de nuevo, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Yo aquí adorando y sirviéndole al Señor y vea cómo me tiene fregado. Y el otro haciendo lo que le da la gana, dándole vuelta a la doña, robándose lo que quiere,
haciendo cuanto chorizo se le ponga, y véalo cómo está. Reventado de gordo, ¿verdad? Y yo aquí, que parezco como el... ¿Eh? Parezco como el perro callejero, ¿verdad? Entonces, no deje de ver lo que está pasando con otros. Deje de ver el éxito de los demás. No le enoje, le va bien, por la razón que sea. Si es Satanás que lo está bendiciendo, que lo disfrute porque no le va a durar mucho. Y ya. Usted y yo tenemos un patrón diferente. Tenemos a alguien diferente a quien le rendimos cuentas. Y ese nos bendice de una manera diferente. Amén. Deje de estar mirando a los demás. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él con paciencia, no te irrites. Salmo 37, 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. ¿Dice usted amén? Amén. Dios ama la justicia y no abandona a los que le son fieles. Diga amén, porque eso es amén. El Señor los protegerá para siempre. Diga amén. Amén. Pero acabará con la descendencia de los malvados. Amén. Amén. ¿Ok? Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Sométase. Me encantó la palabra. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Deje que Él haga lo que tiene que hacer. Y le aseguro que usted va a terminar mejor que el resto. Yo lo creo. Usted va a terminar mejor que el resto. Porque el resto no se va a poder llevar ni la Pathfinder, ni la Toyotona, ni va a poder llevarse los millones, ni va a poder llevarse el yate, ni la casa en la playa, ni nada de eso se va a poder llevar. Y usted que ahorita no la tiene y no la disfruta, usted va a poder vivir en la eternidad con Dios, en un cuerpo que no se enferma, que no se envejece y que no sufre. Yo le cambio a usted todas esas cochinadas por esa vida que Dios promete. Se las cambio todas. Amén. Amén. Hemos concluido de esta manera, hermanos. Hemos concluido de esta manera.